En una primera etapa se llamaba consentimiento y luego se llamaba consentimiento informado. Ya, gracias. Esta es la séptima lección que se llama consentimiento informado. Algunas lecciones las estamos haciendo en dos clases, por eso que estamos un poquito atrasados con el desarrollo de nuestra materia. Necesitamos una clase extra de recuperación para ponernos al día. Entonces, en el consentimiento informado estamos hablando acerca de que es un documento médico legal que va a garantizar el ejercicio de la autonomía del paciente. Dijimos también que en una primera etapa se llamaba consentimiento, porque acuérdense que hubo una experiencia de una mujer que la habían operado, que ella no quería que la opere, y fue sin su consentimiento y ahí hubo un problema. El siguiente juicio importante fue este, en el cual le había pedido su consentimiento al paciente, solo que él no sabía que iba a tener algunas consecuencias, una operación. Entonces, estas consecuencias hicieron que este paciente pueda demandar y ganó la demanda, ¿no? Entonces, a partir de ese paciente es que la recomendación es que el consentimiento además sea informado. ¿Listo? Bien. Acoticona, apague su micro, por favor. Ya, gracias. Entonces, características del consentimiento informado, que es un derecho del paciente, que tiene límites porque el paciente no puede obligar al médico a que haga una terapia. Los tratantes no están en la obligación de realizar las intervenciones que sean dañinas o inútiles para los pacientes. La elección de la técnica que se utilizará va a ser exclusivamente patrimonio del tratante y solo el Estado tiene el derecho de poner límites a la capacidad de elegir que tienen los pacientes. Otras características importantes es que el consentimiento informado va a partir de 4 supuestos. El primer supuesto es que el paciente dispone de información suficiente, entonces hay que dar la información necesaria para tomar la decisión. El paciente tiene que tener una idea realista de lo que se trata su intervención. La información debe ser adecuada para tomar la decisión entre riesgos y beneficios. Se debe conocer cuál es el objetivo de este tratamiento que se quiere lograr clínicamente. Se debe explicar los posibles riesgos. Se debe saber cuáles son las otras alternativas al tratamiento que uno propone y debe estar también dicho qué es lo que el tratante opina o sugiere. Es la primera característica o el primer supuesto del cual se parte eh, con la idea de que el paciente es hábil para decidir. El segundo supuesto es que el paciente comprende la información, ¿no es cierto? Entonces hay que ver si el paciente no tiene una dificultad de comprensión objetiva, o sea, que no conoce sobre el tema, por lo cual esto se puede superar mediante el lenguaje apropiado para que el paciente entienda. Y hay una dificultad de comprensión subjetiva, esa ya pertenece al paciente, ¿no? Que es insuperable algunas veces. Ahí no se puede aplicar el consentimiento informado porque este paciente no entiende lo que se le está diciendo y porque el paciente está en una situación que es incapaz de decidir. Entonces, ahí el tratante tiene la obligación de valorar si su paciente comprende o no comprende la información. Otro supuesto es que el paciente está en libertad para decidir. Esta libertad para decidir nos hace que el consentimiento informado sea voluntario. Si no se ha tenido libertad para decidir, entonces el consentimiento no es válido. Y sabemos que hay formas en las que el tratante puede influir esta decisión. Una de ellas es la persuasión, otra la manipulación y otra la coacción. Y nos habíamos quedado en que el paciente, el cuarto supuesto es que el paciente tiene la capacidad para decidir. Entonces, se dice que el paciente tiene la capacidad para decidir cuando el paciente posee las suficientes aptitudes
¿cierto? Para decidir. Por ejemplo, el paciente tiene que estar apto para darse cuenta de su propia situación. El paciente tiene que estar apto para comprender la información relevante. El paciente tiene que estar apto para decidir entre las opciones que se le presentan. Y tiene que estar apto para comunicar sus deseos. Y esto puede ser una comunicación verbal o no verbal, es decir, de repente el paciente no puede hablar, pero puede decirte con la cabeza si sí o si no, ¿cierto? Listo. Entonces, acá estamos hablando nosotros de que el tratante tiene que evaluar si es que el paciente está con las aptitudes para darse cuenta de su propia situación. Entonces, por eso muchas veces acá se habla de que el paciente está, la OTEP, lúcido, orientado en tiempo, espacio y persona, ¿cierto? Si el paciente no está lúcido y orientado en tiempo, espacio y persona, entonces se rompe este supuesto de que el paciente tiene la capacidad para decidir. Entonces, el paciente tiene que necesariamente demostrar que puede decidir. Entonces, no hay, digamos, un test psicológico que nos ayude a decir, que nos ayude a evaluar. No existe un test psicológico en este momento que nos ayude a evaluar. Pero podríamos decir que la capacidad para decidir no es una cualidad que se va a medir como tiene y no tiene. Porque uno puede ser competente para decir algunas cosas e incompetente para decir otras. De tal manera que hay que evaluar esta capacidad del paciente también en función de la gravedad de la decisión, ¿no es cierto? Entonces, se recomienda que para juzgar esta capacidad del enfermo se pueda evaluar más de una categoría de capacidad. Entonces, podríamos decir que nosotros podríamos preguntar al paciente cosas para que veamos si la conciencia
está presente acerca de su propia situación médica. Podríamos también preguntarle acerca de las expectativas que tiene el paciente. Podríamos hablar acerca de si tiene o no una decisión racional basada en la información que le estamos dando. Entonces, el tratante debe ponderar en cada caso, debe evaluar en cada caso, debe medir en cada caso si el paciente tiene o no la capacidad para decidir por sí mismo. ¿Bien? Entonces, pensando en eso, nosotros tenemos la idea de que debemos entrar a los consentimientos del colegio odontológico, decíamos. Entonces acá tenemos nosotros una página web donde aparecen los consentimientos informados del colegio odontológico. Que les estoy pasando por el chat. Y nos dice lo siguiente, ¿no? El consentimiento informado tiene como finalidad velar por el ejercicio de la profesión odontológica dentro de las normas de moralidad, honestidad y honorabilidad, basándose en el cumplimiento estricto del Código de Ética Profesional y Deontología, así como las demás normas del Colegio Odontológico del Perú que rigen las disciplinas con las que se orientan y supervisan el ejercicio legal profesional. El objetivo es deslindar responsabilidades de los profesionales que sean denunciados por alguna infracción de las normas éticas legales de la institución. Este es un instrumento de uso obligatorio para los cirujanos dentistas antes de realizar algún procedimiento o tratamiento en paciente. ¿Qué es el consentimiento informado? Lo que ya sabíamos, un documento médico legal mediante el cual el profesional da a conocer en términos sencillos y claros el diagnóstico del paciente, los detalles del tratamiento a realizar, las posibles y eventuales consecuencias que pueden originarse cuando el paciente no siga las instrucciones dadas por el cirujano dentista. ¿Por qué se crea el consentimiento informado? Se crea por la necesidad de tener un documento escrito en donde el profesional y el paciente acuerdan la conveniencia de realizar un determinado tratamiento. ¿Para qué sirve el consentimiento informado? Para evitar malos entendidos y garantizar el cumplimiento del tratamiento. ¿A quién beneficia? Al paciente, porque permite aclarar dudas e informarse de las consecuencias del procedimiento. Y al odontólogo, porque es un documento que le permite poner en claro los alcances del tratamiento, evitando posteriores reclamos del paciente. ¿Por qué es importante el consentimiento informado? Este documento es parte de la historia clínica y es de carácter legal, por lo que garantiza la buena relación profesional-paciente en bien de la profesión odontológica. Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, aquí el consentimiento para la apicectomía, para caninos retenidos, para cirugía tercer molar, para cirugía apical, para cirugía bucal menor, para cirugía ortognática, para la endodoncia simple, implantes, para la operatoria, para la ortodoncia, para la periodoncia, prótesis fija, tercer molar y para tratamiento en general. Vamos a ver el consentimiento para el tratamiento general. ¿Qué partes tiene? Entonces, en primer lugar arriba, el membrete del Colegio Odontológico del Perú, el nombre de este consentimiento, consentimiento informado en rehabilitación oral, ¿cierto?
una primera parte va a presentar la filiación del paciente, ¿cierto? Ya está. Yo, Juan Pérez, como paciente, con DNI, su número de DNI, mayor de edad y con domicilio en el nombre de su domicilio, su dirección, o cuando la persona que firma está representando a un menor de edad. Saca el nombre del papá. Yo, Juan Pérez, con DNI número tantos, mayor de edad y con domicilio en tal sitio, en calidad de representante legal de, acá viene el nombre del niño, ¿listo? Declaro que para la realización el cirujano dentista, nombre de usted, acá usted pone su nombre, me ha explicado que es conveniente en mi situación poder realizar un tratamiento de rehabilitación oral que puede precisar distintos tipos de técnicas y tratamientos entre ellos. 1. Anestesia local. Me ha explicado que el tratamiento que voy a recibir implica la administración de anestesia local que consiste en proporcionar mediante una inyección sustancias que provocan un bloqueo reversible de los nervios de tal manera que se inhibe transitoriamente la sensibilidad con el fin de realizar el tratamiento sin dolor. Me ha explicado que tendré la sensación de adormecimiento del labio, de la cara y que normalmente va a desaparecer en 2 o 3 horas. También me ha explicado que la administración de la anestesia puede provocar en el punto en el que se administra la inyección ulceraciones de la mucosa, dolor y menos frecuentes limitaciones en el movimiento y la apertura de la boca, que pueden requerir tratamiento ulterior. Y que la anestesia puede provocar baja de la presión arterial que en casos menos frecuentes puede provocar un síncope o fibrilación ventricular que deben tratarse posteriormente e incluso excepcionalmente la muerte. Comprendo que aunque de mis antecedentes personales no se deducen posibles alergias o hipersensibilidad al agente anestésico, la anestesia puede provocar urticarias, dermatitis, asma, edema angioneurótico, asfixia y en casos extremos puede requerir tratamiento urgente. ¿Listo? Con esta parte del consentimiento informado, del formulario de consentimiento informado, ya le estamos diciendo al paciente todo lo que puede suceder al poner anestesia local. De tal manera que él ya está informado de cómo va a ser el proceso, para qué sirve, y si es que hubiera algún riesgo, acá está detallado el riesgo. ¿Listo? Bien. Luego, 2. Extracciones simples. La intervención consiste en la aplicación de un forceps a la corona, practicando la luxación con movimientos de lateralidad de manera que pueda desprenderse fácilmente del alveolo donde está insertada. Y acá termina de explicar, aunque se me realizarán los medios diagnósticos que se estimen convenientes, comprendo que es posible que el estado inflamatorio del diente que se me vaya a extraer pueda producir un proceso infeccioso, que puede requerir tratamiento con antibióticos y antiinflamatorios. Del mismo modo, en el curso del procedimiento puede producirse una hemorragia, que exigiría, para cohibirla, la colocación en el alveolo de una sustancia o de sutura. También sé en el curso del procedimiento de la extracción se pueden producir, aunque no es frecuente, la rotura de la corona, heridas en la mucosa de la mejilla o en la lengua, inserción de la raíz en el seno maxilar, fractura del maxilar o de la tuberosidad, que no comprenden de la forma o modo de practicarse la intervención, ni de su correcta realización, sino que son imprevisibles, en cuyo caso el facultativo tomará las medidas precisas y continuará
con la extracción. Acá estábamos avisándole al paciente que podría, en medio de la extracción dental, fracturarse la pieza y que podría necesitar luego seguir con el tratamiento. Luego habla acerca de las obturaciones o empastes. Entonces, aquí lo que nos está diciendo es cuál es el propósito de esta intervención, en qué consiste la intervención y cuáles son sus posibles complicaciones. El dentista me ha advertido que es frecuente que se produzca una mayor sensibilidad, sobre todo al frío, que normalmente desaparecerá de modo espontáneo. También me ha recomendado que vuelva a visitarle si advierto signos de movilidad o alteraciones de la oclusión, pues en ese caso sería preciso ajustar la oclusión para aliviar el dolor y para impedir la formación de una enfermedad periodontal y o trauma. Comprendo que el sellado hermético puede reactivar procesos infecciosos que hagan necesaria la endodoncia, y que especialmente si la caries es profunda, el diente o molar queda frágil y podrá ser necesario llevar a cabo otro tipo de reconstrucción o colocar una funda protésica. También comprendo que es posible que no me encuentre satisfecho con la forma o el color del diente tras el tratamiento, porque las cualidades de los empastes nunca serán idénticos al aspecto sano. ¿Se dan cuenta? Acá ya se le está advirtiendo al paciente que son cosas que podrían suceder. Endodoncia. El propósito principal de esta intervención es la eliminación del tejido pulpar inflamado o infectado, o de un proceso granulomatoso o quístico. La intervención consiste en la eliminación del tejido enfermo y rellenar la cámara pulpar y los tejidos radiculares con un material que selle la cavidad e impide el paso a las bacterias y toxinas infecciosas, conservando el diente molar. El dentista me ha advertido que a pesar de realizarse correctamente la técnica, cabe la posibilidad de que la infección o el proceso quístico o granulomatoso no se elimine totalmente, por lo que puede ser necesario acudir a la cirugía, el lápiz, etc. ¿Listo? Bien. Lo mismo pasa con la prótesis y termina diciendo lo siguiente. Asimismo, el odontólogo me informa la importancia de las visitas periódicas para controlar la situación de la prótesis y su entorno. Por otro lado, se me aclaró que existe la posibilidad de fractura, ¿cierto?, de los componentes de mi prótesis, y el dentista me ha explicado que todo acto odontológico lleva implícitas una serie de complicaciones comunes y potencialmente serias, que podrían requerir tratamientos complementarios, tanto médicos como quirúrgicos. He comprendido lo que se me ha explicado de forma clara con un lenguaje sencillo. Habiendo resuelto todas las dudas que se me han planteado y la información complementaria que le he solicitado, me queda claro que en cualquier momento y sin necesidad de dar ninguna explicación, puedo revocar este consentimiento. Estoy satisfecho con la información recibida y comprendo el alcance y riesgos de este tratamiento, y por ello doy mi consentimiento para que se me practique el tratamiento de rehabilitación oral. La fecha, el lugar y la firma del paciente. ¿Listo? Entonces, esos son los contenidos que debe tener el consentimiento informado.
Vamos a repetir para el examen, ¿ya? Vamos a repetir para que tomen nota para el examen. En la primera parte, este consentimiento informado tiene que presentar la filiación del paciente. ¿Cierto? La filiación del paciente. Después, la declaración en que el paciente dice que se le ha explicado lo que se le va a realizar. Luego viene el detalle. Luego viene el detalle de la intervención que se le va a hacer. Noten ustedes que esta intervención que se le va a hacer, lo primero que dice es, ¿para qué sirve? Luego van a hablar acerca de las complicaciones. Y finalmente, los posibles daños que se puedan realizar con esta intervención. ¿Listo? Una vez que hemos presentado la opción de tratamiento con todas sus condiciones, va a presentar que el paciente ha comprendido que el paciente dice que le queda claro y que está satisfecho con la información alcanzada. Por lo que aparece el consentimiento y finalmente el lugar y la firma. Lugar, fecha y firma. ¿Cierto? Toda esta parte en azul es el componente informativo, informado. Y la parte en rojo es la que es el consentimiento. Entonces, en esa parte en rojo está dando el consentimiento y en la parte en azul está dando la información. De manera que así se constituye un consentimiento informado. Doctor, ¿Sí? para complementar un poco en la parte de la afiliación, no sé si podría subir. A ver, vamos a ver. Es muy importante tener en cuenta en la práctica ya que cuando hay un menor de edad, el que, el que es representante legal o tutor tiene que ser los padres, padre o madre, que tiene que firmar ahí. No puede ser la tía, no puede ser la abuelita, no puede ser cualquier otra persona que no sean los padres. Si es que el niño no tuviese padres, por ley se le nombra un tutor. Entonces, él tiene un representante legal y normalmente tiene un documento en el cual es apoderado del menor. Ahora, si en caso fuese un adulto mayor que ya ha perdido sus facultades y necesita tratamiento, también tiene un representante legal que en la parte de lo que es el derecho se llama curador, que es el representante para los actos
de la vida civil de una persona declarada incapaz en razón de un déficit de sus facultades mentales. O también para una persona con capacidades especiales, ¿no? Eso quería contar, doctor. Muy bien, interesante. Cierto. Cuando dice acá representante legal, no es pues el hermano, no es el tío, no, no, no. Es efectivamente quien para el acto legal puede dar la autorización. Es el padre o la madre o el representante legal que tenga un documento que dice que es el representante. Si usted, por ejemplo, va a sacar los premolares de un adolescente, el adolescente viene con el tío y el tío le firma el consentimiento informado, el papá está en justo derecho a plantearle una demanda a usted. Porque el tío no es quien para autorizar la extracción en ese menor de edad. El único que puede autorizar como representante legal es quien tiene la patria potestad, es decir, el padre o la madre. Bien, es una aclaración muy interesante. ¿Listo? Bien, hasta acá en cuanto al consentimiento informado. Ahora sí hemos terminado ya todos los contenidos del consentimiento informado. Debo mencionar que el Colegio Odontológico nos ha colaborado poniendo todos estos consentimientos informados a la disposición de los colegas, lo cual es bastante interesante. Y en la página del Colegio Odontológico ustedes van a encontrar realmente un montón de cosas que pueden ayudar.